Bueno, vamos a comenzar. La primera, no sé si está, digo, si ya están todos presentes, quienes tienen que participar, o si tengo que, van a participar, que me ver bien las personas que están. Falta gente. A ver, Está, estamos. está faltando, creo que Cecilia Colombani, ¿no? Bien, no, estamos ahí haciendo que entren las personas de a una. Bien, ahora sí. Yo estoy acá, Está pero ahí. Hola, hola, me Cecilia. dice Ahora, que no puedo ser ni vista ni escuchada. Creo que algo hago mal. No, ahora ya podés. ahora sí, ahora sí. Ya te estamos viendo y escuchando, Ah, eh, bueno, así que ya podemos arrancar. Y como bueno, tu comunicación es la primera, te voy a presentar María Cecilia Colombani, doctora en filosofía por la Universidad de Morón, profesora titular regular de problemas filosóficos y de antropología filosófica en la Universidad de Morón, exdirectora de la carrera de filosofía de esa universidad, también profesora titular de filosofía antigua y problemas especiales de filosofía antigua en la Universidad Nacional de Mar del Plata, investigadora principal por la Universidad de Morón, codirectora del proyecto de investigación Mundo Antiguo y Cultura Histórica, Formas de Dominación, Dependencia y Resistencia, en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. La ponencia de María Cecilia se llama Ética y Metafísica de Filón de Alejandría a San Agustín, la intersección antropológica en torno al cuidado del ser. Y bueno, como recordamos, tenemos 20 minutos, yo te voy a avisar cuando queden 5 y bueno, después vamos a hacer todas las comunicaciones y después nos tomaremos el tiempo que nos quede para hacer un intercambio. Así que bueno, empezar. gracias, Joaquín. Muchísimas gracias. Buenos días a todos, a todas y a todes. Una alegría compartir con los colegas medievalistas. Filón y la preocupación por uno mismo. Nuestro trabajo problematizará el acceso del sujeto a la verdad en la obra de Filón de Alejandría, pues dicho acceso toma la forma de un viaje hacia el topos de la espiritualidad, territorio que no puede entenderse por fuera de un horizonte metafísico debido a la dualidad de planos ontológicos o topoi heterogéneos en la calidad de ser de los distintos ámbitos en cuestión. Tomamos a Filón como nítido antecedente de la preocupación de Agustín en torno al acceso a la verdad, lo cual supone también un viaje al interior de sí, enmarcado en un acto de veridicción en términos de Michel Foucault. En segundo lugar, nos proponemos intersectar la inquietud metafísica presente en ambos con la problemática ética a partir de lo que el mismo Foucault ha trabajado en torno a una historia de la espiritualidad en Occidente. A partir de lo esbozado, debemos comprender que el juego metafísico no solo implica el tránsito de un ámbito otro, sino que la narrativa implica una asquesis, un ejercicio, una práctica. El acceso a la aletheia como telos últimos se da tras un largo itinerario, métodos, que implica una férrea disciplina por parte del sujeto, al tiempo que define un movimiento ascendente continuo en que el alma, psique, es la verdadera protagonista en una dimensión agonística propia de la constitución del sujeto ético. Sobre este fondo metafísico y en el escenario de los juegos discursivos como retorno a uno mismo, hay en Agustín
un acto privilegiado de configuración simbólica. Se trata de la confesión, presente en el pensador como un acto de veredicción y topos de enunciación que compromete la intimidad del sujeto y pone en logoi lo más íntimo de su geografía interior. Acto confesional que vincula al sujeto a una práctica subjetivante que lo constituye antropológicamente al tiempo que lo libera y salva. Así, el acceso a la aletheia exige una preparación que despliega una conducta que impacta sobre dos geografías privilegiadas de atención y cuidado, epimeleia, el cuerpo y el alma como regiones antropológicas. El alma y el cuerpo difieren entre sí por una serie de connotaciones que representan, por lo cual representan distintos topoi en su doble acepción griega de ámbito y condición. A partir de la naturaleza del alma, aparece el cuerpo como aquello que debe subordinarse a ella para neutralizar el peso que, naturalmente, por su estatuto ontológico, puede acarrear en tanto asiento de los apetitos y pasiones. El alma es el genuino enclave que conduce al topos de la verdad como telos último del desvelo metafísico y conforma el elemento rector que debe liderar la constitución del sujeto temperante, transido por la sofrosine, la mesura como ideal de conducta. Queda claro que, a partir de la superioridad del alma, incluso entendida en términos políticos de gobernar al cuerpo, se entabla una lucha por la soberanía entre ambos elementos. Las relaciones entre el alma y el cuerpo se inscriben así en una metáfora política, ya que lo que está puesto en consideración es la soberanía de uno sobre el otro. Asimismo, las relaciones que ambas estructuras presentan y su resolución se inscribe a su vez en lo que entendemos como una metáfora médica, ya que el modo en que se juega la tensión determina el estado de salud o de enfermedad como marcas de la dominación del alma sobre el cuerpo o bien de la soberanía del cuerpo sobre el alma. Este es el fondo último de la preocupación de Foucault cuando problematiza la historia de la espiritualidad en Occidente, que se monta sobre dos nociones complementarias, la epimeleia geautú y la epistrofe geautú, ideas que atraviesan la cultura clásica en general, más allá de que nos propongamos retrotraerlas al pensamiento de Filón o al de Agustín. La noción de epistrofe geautú abre una perspectiva topológica, ya que implica un cambio en la dirección de la mirada, en la relación entre el sujeto y el mundo, una nueva dirección de la mirada que supone la conversión a uno mismo. Esta conversión implica un desplazamiento al tiempo que un viaje al interior de sí y en tal sentido una nueva configuración antropológica. El retorno al sujeto, el volverse sobre sí o tomarse
sobre uno mismo, tornarse sobre uno mismo, epistrofeo, involucra el regreso sensato y voluntario a un topos íntimo en el que el hombre se encuentra consigo mismo, con la dimensión del alma como foco de atención. Se nutre de su propia ascesis, indaga su dimensión antropológica en ese gesto de reconocimiento, descubriendo al cuerpo y al alma como dos entidades heterogéneas. En este camino de regreso y de atención, la gestión de los placeres, Chresis ton Afrodisión, resulta un hito fundamental de la empresa. El camino conduce a privilegiar el alma por encima de la pesadez de las pasiones que tienden a entorpecer el ascenso. Es entonces el momento de intentar la lectura anunciada, ya que Filón parece reescribir la letra clásica en materia ontoantropológica. Dice Filón, la ciencia de Dios a ninguna cosa es tan contraria como al placer carnal. Fin de la cita. Se trata de una recomendación que impacta en el camino de la subjetividad, que supone la supremacía del alma en su rol activo sobre la precariedad del cuerpo. Huye, pues, alma, del elemento terrenal que te circunda, abandonando esa cárcel impura que es el cuerpo y la voluptuosidad y la concupiscencia, que son como custodios de la cárcel. Con todo tu esfuerzo y con todo tu poder, sin conceder nada a su acción corruptora, sino combatiéndolas en masa. Huye de estas cosas no significa sepárate de su esencia, pues sería una orden de muerte, sino aleja de ellas el pensamiento que no se halle detenido por algunas de ellas y conviértete en superior a todas. Fin de la cita de Filón. La narrativa filoniana nos retrotrae a los ecos del pensamiento clásico. Tanto el acceso a la verdad como la constitución del hombre libre y prudente se ven obstaculizados por el peso de lo terreno debido a esa heterogeneidad metafísica a la que nos hemos referido entre ambos elementos. La tarea filoniana vuelve a marcar la dualidad de planos. Cito, es imposible que quien está poseído por el amor de las cosas incorpóreas y eternas cohabite con quien está dirigido hacia las sensibles y mortales. Fin de cita. La dualidad metafísica, en tanto consideración de topo y de distinto registro ontológico, marca así la narrativa de Filón y se extiende a las consideraciones antropológicas, ya que aquel que se sitúa en lo aparente y no verdadero, pseudez, no está en condiciones de acercarse a las cosas verdaderas, ta aletheia. De este modo, y a partir de estas consideraciones metafísicas como telón de fondo de la problemática, la epimeleia geautú domina el escenario de la constitución del sujeto. La huella semántica del término griego epimeleia nos sitúa en el corazón de la experiencia. Cuidado, atención, solicitud. Una vez más,
Saber y práctica se implican mutuamente, resultan nociones complementarias y garantizan la conducción, la autoridad, la potestad y el dominio sobre sí, Hiautú. No es casual este vocabulario político que alude a la soberanía sobre uno mismo, la ética y la constitución de sí como sujeto libre y temperante. Es siempre una relación batalladora en la que el dominio de las pasiones y los apetitos es la clave del triunfo que se inscribe en una relación de poder. La epimeleía se asienta en el escenario general de las prácticas de sí. Dice Foucault al respecto, cito, el uso de los placeres, el objetivo común de estas prácticas de uno mismo, a través de las diferencias que presentan, puede caracterizarse por el principio completamente general de la conversión a uno mismo. Fin de cita. El campo semántico es fuerte en lo que a nuestra indagación se refiere. El sujeto se toma a su cargo, lidera la empresa subjetivante, convirtiéndose en el objeto de preocupación. Ocuparse de sí toma la forma general de conducirse, gobernarse, a partir de delinear el espacio sobre el cual debe recaer el cuidado, y ese topos no es otro que el alma. Agustín y el retorno sobre sí. Ahora bien, ¿cómo? 5 minutos. Ahora bien, en la economía general de los juegos discursivos, vehículo del retorno a uno mismo, hay un acto privilegiado, tal como anticipamos, de configuración simbólica, la confesión como acto de veredicción y como nuevo topos de un acto enunciativo que compromete la intimidad del sujeto y pone en logoi lo más íntimo de sí. Acto discursivo que vincula al sujeto a una práctica que lo constituye. Agustín traza la escena confesional frente a ese interlocutor privilegiado que, en el caso de Agustín, toma el rostro de Dios, aquel que puede aliviar el dolor, transformando la culpa en salvación. En medio de esta ritualización, la confesión aparece como un territorio privilegiado de la dramatización del logos en su dimensión testimonial. Agustín traza la escena confesional frente a ese interlocutor de lujo. Cito, «Ay de mí, por tu misericordia, Señor y Dios mío, dime, ¿qué eres para mí? Di a mi alma, yo soy tu salud. Sí, dímelo, que yo lo oiga. Los oídos de mi corazón están abiertos delante de ti, Señor. Ábremelos y di a mi alma, yo soy tu salvación». Fin de la cita. Exhibición de la verdad. Sucesión de palabras que buscan la salvación de un alma afligida por la pena. Pronunciar la verdad trae aparejada consecuencias sobre uno mismo, porque el sujeto, vinculado íntimamente a su verdad y a la presencia de Dios, se desnuda ante él, sin lo cual no habría acto confesional. Esta vinculación doble a la verdad
y a Dios modifica necesariamente la relación del sujeto consigo mismo. Otro elemento fundamental es la referencia última a Dios. La confesión obliga a revelar aquello que ha ofendido al Señor, generando un pathos que angustia, la ofensa que genera culpa y dolor. En este marco, el discurso se ubica en un lugar paradojal. Al tiempo que enuncia la falta, la libera. Lo que no sale a la luz porque no se pronuncia y queda encerrado en el silencio, leté, en el olvido, leté, oprime el alma, causa malestar, daña el espíritu. He allí la oposición entre leté y aletheia. Agustín lo sabe y por ello afirma: aquí está mi corazón, oh mi Dios, mira dentro de mí, mírame, sí, esperanza mía, pues sé bien que tú eres quien me limpia de la inmundicia de estos afectos, el que atrae de ti, a ti, perdón, mis ojos, libra mis pies de los lazos que me aprisionan. Fin de cita. Agustín viene a ofrecer su corazón. Exhibe su interioridad como constitución de sí, en tanto sujeto moral. Apenas 10 renglones de conclusiones. Hemos recorrido el largo camino que conduce a la verdad, transitando la narrativa de la espiritualidad como modo de acceder a ascender al topos de la verdad como telos último. En el caso particular de Filón, ese recorrido conduce a Dios como ámbito de la aletheia y como posibilidad de reconocer los distintos registros estatutarios del ser. En el caso de Agustín, y sobre el fondo de la letra filoniana como antecedente, la exigencia para dicho acceso a la verdad es el retorno a la interioridad del sujeto y a la necesaria transformación, convertio ad se, de uno mismo. Solo desde ese retorno es posible alcanzar la verdad como objeto último de deseo y de conocimiento, al tiempo que se consuma el acercamiento existencial al Señor. Se trata siempre del acto sensato y voluntario, en términos Foucaultianos, de escrutar la dimensión más íntima del sujeto en una mirada que se dirige a la pura espiritualidad para desde allí ganar la visión más sublime. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Cecilia. Si alguien tiene preguntas o algo, puede ir haciéndolas en las preguntas y respuestas en el chat o guardárselas y después las comparte. Pido perdón por No, mi voz, que está muy dañada. no, por favor. Ahora damos un paso, agradecemos nuevamente a María Cecilia y damos un paso a Einar Doctor-Blitas, que es bachiller en Sagrada Teología por el Instituto Patrístico Agustiniano de Roma, maestro en Psicología de la Educación por la Facultad Pontificia y Civil de Lima, perdón, la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, y doctorando a tiempo completo en Filosofía Medieval en la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Su publicación se llama Número Veritatis Index in San Agustín. Einar, te escuchamos. Muchas gracias. Tengo unas diapositivas para poder compartir, por favor.
Bien, ya las estamos viendo. Muy bien. Perdón que por aquí también estamos con gripe. Entonces, Numerus Veritatis Index en San Agustín es el tema que hemos preparado para compartir en este cuarto coloquio latinoamericano de filosofía medieval. Nuestra presentación tiene una introducción, Agustín y la búsqueda de la verdad, necesidad de conocer la verdad, el mito de Proteo como imago veritatis, numerus, verdad, inmortalidad y ser, y conclusión. Para realizar nuestro análisis y ver la relación entre numerus y veritatis, hemos considerado para nuestra lectura 4 textos de Agustín conocidos como los Diálogos de Casiciaco, escritos en el 386. Es de Academicis, de Beata Vita, de Ordine y Soliloquiorum Libri. El tema Numerus Veritatis Index, que se puede traducir como el número indicador de la verdad o el número revelador de la verdad, hemos tomado casi textualmente del tercer diálogo de Casiciaco, que trata sobre el orden. Sin embargo, la idea de un revelador divino, la idea de un indicador o la necesidad de un indicador divino para encontrar una verdad tal que sea evidente e incuestionable, surge en el contexto del primer diálogo titulado De Academicis o contra los académicos, también se llama este primer diálogo. Y la idea surge a un interlocutor y amigo de Agustín, Alipio. Los académicos habían llegado a la conclusión que la razón no puede conocer la verdad. Pero Agustín y sus discípulos, después de una serie de discusiones, llegan a concluir que la razón sí puede conocer la verdad. Además, es necesario conocer la verdad por una serie de consecuencias teóricas y prácticas como morales. Pese a que en el tercer libro ya mm, las conversaciones parecen que ya han vencido a a los argumentos académicos, surge la duda a Alipio y dice, en todo caso, yo sí creería que hemos vencido a los académicos si es que encontramos un revelador divino tal cual sucedía con el mito de Proteo. Entonces Agustín aprovecha este mito de Proteo como un recurso didáctico para señalar que precisamente la verdad es como escurridiza, es difícil, es complicada de descubrirla, pero no imposible, porque sí se puede. Y Proteo para ellos se convierte más o menos en la idea porque Proteo era un mito que representaba, dice Agustín, dentro de la ficción poética como la verdad, porque, por ejemplo, en la Odisea de Homero, que seguramente leyó Agustín y también Alipio, en el canto cuarto lo vinculan este mito con la historia de Menelao. Menelao regresaba de rescatar a su esposa Helena de la guerra de Troya, pero queda atrapado en la isla de Faros. Estaba mucho tiempo ahí y sus soldados ya estaban pasando hambre. En eso se aparece una diosa y dotea a la hija de Proteo, un sabio que vivía en el mar. Entonces le dice, ¿por qué estás tanto tiempo aquí matando incluso a tus hombres de hambre? Menelao contesta que probablemente algo ha molestado a los dioses, pero él no sabe exactamente qué. Entonces la diosa le dice, hay uno que conoce toda la verdad, es una especie de profeta. Solamente el problema es que a este hay que capturarlo. Solamente cuando lo capturas, él revela la verdad. Entonces él le dice, pues con tu ayuda yo podría intentarlo, ¿no? Entonces esta es la idea de que el número
para Agustín, es como el revelador de la verdad. Lo importante de la filosofía agustiniana es que está bastante relacionada con su vida y por eso hemos aquí puesto algunos datos relacionados con la biografía de Agustín. Conocemos tanto por las confesiones que por la biografía escrita por su amigo Posidio. Se sabe que Agustín, pues, fue formado en las artes liberales. Y esto es importante porque a través de los textos de Varrón, la mayoría perdidos, se sabe de la influencia del pitagorismo en el pensamiento de Agustín, por ejemplo. Entonces, Agustín nace en Tagaste el 354 y fallece en Hipona el 430. Él estudia la primaria en Tagaste, su tierra natal. Luego estudia la secundaria se podría decir, donde aprende mitología y gramática al sur de Tagaste, en Madaura. Luego, para hacer la superior o los cursos de retórica, los realiza en Cartago. Mientras realiza él esta formación académica, encuentra un libro, un texto de Cicerón llamado el Hortensio. Dice que este libro era famoso entre sus compañeros, quienes se habían enamorado, por así decirlo, del estilo retórico de Cicerón, pero dice que a él le interesaba más el contenido de este texto del Hortensio. Y el texto, dice Agustín, que le exhortaba a buscar la sabiduría inmortal. Entonces, con esa intención de buscar la sabiduría inmortal, él intenta leer las sagradas escrituras de la Iglesia Católica. Sin embargo, dice, al comparar el estilo retórico ciceroniano con las sagradas escrituras, vio que aquellas tenían pues una retórica muy básica, muy sencilla, y la rechaza y se hace maniqueo. Pero de su experiencia como maniqueo, él tiene una frase bastante importante. Dice, ahí no me enseñaron la verdad. Al no enseñarme la verdad, dice, yo iba buscando a ella, pero me iba más bien alejando como una especie escalonada hacia el no ser. Dice, abandoné la verdad y me iba al no ser. Esto se va a entender después, tal vez, por la idea materialista que tenía tanto Agustín y a lo mejor lo que le habían enseñado en los maniqueos, porque dice, me enseñaban prácticamente una mitología bastante dañina, más dañina que la que me enseñaron en la escuela, porque cuando leía los mitos grecolatinos, al menos me deleitaba con ellos y no eran dañinos porque no me mandaban a creer, mientras que en el maniqueísmo me obligaban a creer estos mitos, dice él. Pero luego el materialismo que se expresa en sus ideas maniqueas es en un texto que él escribe que se llama De Pulcro Edapto, sobre la belleza, que lo refiere en las Confesiones en el libro cuarto, 17-27. Dice que el contenido de este texto estaba lleno de imaginaciones corpóreas como que revolotean mi memoria, dice Agustín. Entonces, la primera idea que tenemos aquí es una especie de una influencia materialista dentro del maniqueo. Dice aquí como le enseñaron a mentir, su experiencia de profesor de retórico, porque después que termina él su formación escolar, regresa a Tagasti en el 375. Él es profesor de gramática. Luego va a Cartago para ser profesor de retórica y hace lo mismo tanto en Roma como en Milán. Pero cuando va él a Roma, antes de ejercer la docencia, cae enfermo y le da un poco de tiempo para revisar sus decepciones maniqueas. Y entre eso, dice él que tuvo la tentación del escepticismo porque creía que no se podría encontrar la verdad y encontraba bastante prudente la filosofía de los académicos que habían postulado que la verdad no se puede encontrar. Sin embargo, cuando tiene la oportunidad de irse de profesor de retórica a Milán,
se encuentra con un contexto platónico, se puede decir, porque encuentra, por ejemplo, al obispo de Milán con sus predicaciones, encuentra a un conocido del obispo Simpliciano, que este también conocía a autores como Mario Victorino, que sabemos hizo la traducción de las Eneadas de Plotino, recogidas por Porfirio, que estaban escritas en griego y los tradujo a latín. En este contexto, Agustín lo que describe lo que encuentra es él hace referencia al mismo Platón en el primer diálogo contra los académicos, y es la realidad inteligible y la realidad sensible. Y de aquí el método de la interioridad. En todo caso, en Milán, él encuentra un camino para ir tras la verdad, que es el método de la interioridad. Y esto se va a entender ya cuando se traslada a Casiciaco y empieza a escribir sus diálogos, porque en todos sus diálogos, por ejemplo, él hace referencia del retorno a sí mismo, ¿no? El conocernos a unos mismos, el actuar de una manera racional más que pasional. Y esto se entiende, por ejemplo, en Casiciaco él escribe 2 cartas. Y aquí dice como el hombre está capacitado tanto para lo superior y para lo inferior, dice que el objeto de los sentidos corpóreos es todo aquello que es como mudable, como inestable, nunca fijo. Dice en pocas palabras, es el no ser. Entonces, resulta importante porque si él buscaba la sabiduría inmortal, es aquí recién donde se da cuenta que el ser es eso que andaba buscando, ¿no? Y de ahí cuando pasa al ámbito de los números, por ejemplo, va a entender que el objeto de la razón, lo que ama la razón, dice él, es el uno, mientras que todo lo múltiple es también objeto de los sentidos. Esta diferencia hay en la metafísica de Aristóteles, en el libro Alfa, capítulo 5, podemos encontrar un poco la diferencia que hay entre el número pitagórico y el número platónico. Los pitagóricos habían dicho que toda la realidad está como rociada de números, que el número es el origen de la realidad, del universo. Pero dice Aristóteles, los pitagóricos identificaban el número con la realidad sensible. Y esto, cuando trata Agustín en la carta 2, dice, causa realmente un problema que el número sea sensible, porque si imaginamos que existe una unidad sensible, esta unidad solo podría ser divisible infinitamente. Entonces dice, solo el número inteligible, que sería el platónico, dice, puede ser multiplicado hacia el infinito. Y de aquí la idea de Agustín de la pobreza y de la riqueza, y la idea escalonada, como uno va descendiendo al no ser, porque dice los filósofos, no dice quién, dice identificaron que la persona que se apega a las realidades sensibles, dice, va siempre disminuyendo, va a ser siempre más, mientras que quien se apega al número inteligible, dice, no hay mayor riqueza que ser siempre más, porque nos multiplicaremos. Entonces aquí lo que Agustín se puede decir, ve, es unos presupuestos para saber cómo encontrar la verdad y dónde buscarla, o más bien, dónde no buscarla, dice, por ejemplo, en los soliloquios, ¿no? Entonces, conociendo ya estos presupuestos, podemos ver que para él, si bien se conoce la verdad, es por qué es necesario conocer la verdad para Agustín. Dice, si no conocemos la verdad, dice, no seríamos sabios, no llegaríamos a entender la sabiduría. Y dice, sin la verdad, tampoco seríamos felices, porque dice, nadie es feliz
si no encuentra la verdad, porque a nadie le garantiza que si no encuentras la verdad, no estés en la falsedad. Y dice, si nosotros vivimos engañados siempre, no seríamos felices, porque actuamos, si es que alguien nos engaña, actuamos como si nos dijera la verdad, no como si nos estuviera mintiendo. Y luego él también, para la felicidad, dice, en términos de ser y no ser, dice, ¿qué pasa? Que voy a ser feliz si es que yo amo y puedo poseer eso que amo, pero sería mucho más feliz si eso que amo y poseo es también eterno, es también estable, es el ser, y sería mucho más estable en cuanto que yo amo y poseo eso que es eterno, que yo también tenga una posibilidad de ser eterno. Y luego la otra necesidad es que sin la verdad no podríamos actuar éticamente correctos. Entonces, si es necesaria la verdad, dice, pero ¿quién podrá mostrarnos, no? En contra académicos, la idea está relacionada con el mito de Proteo. Sin embargo, cuando, cuando ya pasa al diálogo del orden, es que él ya relaciona con el número. Entonces aquí lo que decíamos antes, Alipio desconfía de los argumentos de los académicos porque eran unos intelectuales muy astutos. Entonces dice, si el socorro divino nos muestra realmente la verdad, yo estoy seguro que venceremos a los académicos. Entonces Agustín dice, pues sí, es verdad. En las ficciones poéticas, Proteo hacía el papel de la verdad por esa idea que era escurridizo, y luego había necesidad de alguien que nos guiara a cómo capturarlo. Sin embargo, él aquí, por ejemplo, haciendo alusión al método de la interioridad y a lo que María Cecilia decía de la búsqueda de la verdad, dice, vamos a poder capturarlo, la verdad, si es que actuamos racionalmente. Esto es, quien se desliga de los sentidos podrá capturarla, porque la verdad no está en las realidades corpóreas, sensibles, porque éstas son mudables. Y la verdad, a ser estable, dice, no puede ser las realidades sensibles sujeto de la verdad, dice en los soliloquios. Esta idea de, esta idea del auxilio divino, pues si bien Agustín dice que era como una práctica de los poetas, Jámblico también le atribuye como un auxilio divino el recibido por Pitágoras para descubrir las proporciones matemáticas en la música. Entonces, el, el número, verdad, inmortalidad y ser, para Agustín, se convierte en el indicador de la verdad, en cuanto que las verdades matemáticas muestran precisamente eso. Son verdades que son estables, que siempre son. Dice, las leyes matemáticas permanecen incluso aunque nosotros no la entendamos. Dice, si nosotros hacemos un ejercicio matemático y nos equivocamos, y esto es erróneo, no quiere decir que la verdad realmente es, solo que nosotros nos hemos equivocado. Estas verdades, dice, además son, aunque nosotros desapareciéramos. Incluso si la verdad desapareciese, esto quiere decir que la verdad sí existe. Entonces, Agustín, decíamos que tiene una influencia también del pitagorismo, aunque es mucho más conocido como platónico. Agustín tiene mucha influencia del pitagorismo, solo que es realmente poco estudiado. Los estudios que hay son de estética, pero los estudios en los primeros diálogos son realmente pocos. Y fíjense, Ahí nos queda. los 5 minutos, muy bien. Los pitagóricos decían que todo es número, ¿no? Para Agustín dice el arte es número.
Pero para Agustín, el arte es tanto las artes liberales, la artesanía, pero también es arte la creación del mundo, la creación de la nada, y por eso él ve que tanto en las artes, en la literatura, dice, para nosotros poder comunicarnos necesitaríamos una especie de ritmo. Y dice, para que existan las formas lingüísticas, hacen falta ritmos. Entonces, y ritmos, dice, se traduce en latín con número. Por eso, tanto en la gramática, la dialéctica, la retórica y la música, cuando llega a la música, dice él, aquí la razón se dio cuenta que todo lo hacían prácticamente los números y sin los números no existía nada. Dice, cuando la razón se dio cuenta que todo era número, ella se percató acaso ella misma era el número, porque todo lo que la razón se manifestaba, lo que hacía, se manifiesta a través de los números. Luego dice, cuando la razón levantó los ojos, dice, se dio cuenta que no le agradaba sino la hermosura. En la hermosura las formas, en esta las figuras y en las figuras los números. Y lo abrazó, dice, como el revelador que Alipio, como el revelador divino que Alipio necesitaba para que hizo alusión en el primer diálogo contra los académicos. Entonces, en conclusión, para Agustín el números es indicador de la verdad en sentido ontológico, metafísico y estético. Los números que rocían y embellecen el universo agustiniano son como sombras de la realidad suprasensible de un creador, de la medida sin medida, de la verdad de las verdades. El numerus agustiniano no es únicamente una cuestión de cálculo, sino un concepto que entrelaza su experiencia personal y su conexión con lo divino. El número, en su simbolismo y precisión medible, ayuda a descubrir patrones y significados en la realidad que guían hacia la verdad inteligible. Muchas gracias por su atención y he finalizado. Bueno, muchas gracias. Vamos ahora a ver si puedes dejar de compartir. Perfecto. Ya está. Bárbaro, muchas gracias. Ahora, Muy bien. una vez más, muchas gracias a Ainer Bolitas. Y va a hablar Juan Cruz Montesino, que es profesor en filosofía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Comahue, inscrito en el doctorado en filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba, y su ponencia se llama El problema del amor al prójimo en San Agustín, una lectura desde Hannah Arendt. Perfecto, muchas gracias por el espacio y por la escucha. Bien, bueno, el título de este trabajo, como comentaban, es El problema del amor al prójimo en San Agustín, una lectura desde Hannah Arendt, y es un primer trabajo que lo que intenta es como analizar con mayor criticidad la lectura arendtiana del pensamiento agustiniano, ¿no? Y en este caso el trabajo está centrado en el problema del amor al prójimo. Eh, Bien, bueno, el problema del amor al prójimo en San Agustín entraña una serie de dificultades que provienen del reconocimiento de que se trata de una demanda de origen secular, es decir, prerreligioso. De acuerdo a Arendt, la comprensión del mandamiento en términos agustinianos exige considerar la dimensión temporal de la existencia humana y la doctrina de las dos ciudades. En efecto, la ciudad de Dios, Civitas Dei, se funda en la fe común y el amor mutuo que provienen de una ciudad terrena. No obstante, esto conlleva a amar a cada ser humano en cuanto criatura tal como Dios lo hace, al tiempo que el prójimo se presenta en cada ocasión como amigo o enemigo. Arendt muestra que el modo en que San Agustín afronta esta cuestión a partir de la elaboración del concepto de amor cristiano debe ser entendido como caritas, ¿no? Y en definitiva, lo que voy a intentar como mostrar es el doble origen que habría, de acuerdo a San Agustín, en el ser humano, un origen tanto secular como divino, y es en ese doble origen donde en esa encrucijada, donde hay que ubicar, en definitiva,
el problema del amor al prójimo, que por un lado entraña la cuestión de amar al otro en tanto que criatura de Dios, creación de Dios, pero al mismo tiempo se nos enfrenta en el universo, en el mundo humano, como amigo, enemigo, etcétera, ¿no? La cuestión radica en conciliar esta doble relación con el prójimo, en definitiva, ¿no? Eh, en términos estrictos, San Agustín es considerado por Arendt como el primer filósofo cristiano, ¿no? Eso es una cita de Arendt, el único gran filósofo que tuvieron los romanos y el último en conocer al menos lo que significó en otro tiempo ser ciudadano, ¿no? De acuerdo a estas expresiones arentianas, podemos ver en Agustín al último romano entonces y al primer cristiano, ¿no? Em, en continuidad con el espíritu romano, se esfuerza Agustín por pensar la perdurabilidad de los asuntos humanos en el contexto de una historia secular y de una ciudad terrena, ¿no? Pero por otro lado introduce la idea de una ciudad de Dios, añadiendo un principio cristiano y no mundano a los asuntos humanos, ¿no? Tenemos entonces al último romano, en cierta forma el último en conocer lo que significaba ser ciudadano en tiempos antiguos, y al primer filósofo cristiano de acuerdo a la lectura que hace Arendt, ¿no? En esta doctrina de las dos ciudades, el elemento político crucial reside en que si bien la ciudad divina se realiza plenamente en el futuro, es decir, después de la muerte, debe ser anticipada en esta vida por el creyente si éste quiere vivir en sintonía con el mandato cristiano de amor al prójimo, de forma tal que a las civitas terrenas ahora se le sobreimprime una civitas Dei sostenida sobre la base de la fe en común y el amor mutuo, ¿no? En términos agustinianos, la verdadera comunidad, de acuerdo a Arendt, se basa en la fe en común y el amor mutuo. Ahora bien, el amor al prójimo se muestra particularmente exigente y la fe en común especialmente difícil de asir desde el momento en el que se asume que son tan independientes del carácter cristiano del prójimo como extensivos a cada criatura humana en cuanto tal, ¿no? En efecto, el amor mutuo requiere al ser humano entero, es decir, tal como es y tal como Dios mismo lo requiere, de igual modo que la fe es común a todos, aun cuando cada uno tiene la suya propia, ¿no? Sabemos que la cuestión del amor al prójimo es como un problema específicamente cristiano, ¿no? Que es quizás la diferencia específica del cristianismo con respecto a las otras religiones del libro, ¿no? Como son el judaísmo, este, y el islamismo, ¿no? La elaboración del problema del amor cristiano, Cáritas, por parte de Agustín, articula estos tres ejes: amor a Dios, al prójimo y a sí mismo, ¿no? En coherencia con el mandamiento de amarás al prójimo como a ti mismo, ¿no? Que lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo. Igualmente, reconoce la amplitud del mandamiento, ¿no? Sostiene Agustín a la cuestión ¿quién es mi prójimo? O sea, proximus quis, literalmente, ¿quién es prójimo a mí? San Agustín responde indefectiblemente, todo hombre, ¿no? Omnis homo. La experiencia cristiana fundamental a resolver es precisamente esta: considerando que todos y cada uno de los seres humanos son prójimos, ¿cómo llega la comunidad de fe en Jesucristo a hermanar a todos, incluso a quienes nos ofenden, a los que no creen, a los enemigos y a los pecadores, ¿no? Obviamente, esta problemática en San Agustín está atado a la preocupación por la vida eterna y feliz, es decir, a la salvación del alma, a la búsqueda de la beatitud, en definitiva, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que para Agustín el problema del amor al prójimo se encuentra asociado al problema de la temporalidad, en definitiva, pues el ser humano no solo vive en el tiempo, sino que ha sido creado por Dios como un ser temporal, a diferencia del ser divino, cuya eternidad significa la supresión del tiempo como tal, ¿no? En principio, San Agustín distingue dos tipos de amor: caritas y cupiditas. De acuerdo a Arendt, estos dos tipos de amor son formas de deseo o anhelo, ¿no? Comenta Arendt, el amor entendido como deseo que anhela, appetitus, y el deseo entendido en términos de la tradición griega que va de Aristóteles a Plotino, constituyen la raíz tanto de caritas como de cupiditas, ¿no? En este sentido, no son tipos distintos de emoción, aunque difieren por sus objetos respectivos, ¿no? Continúa comentando Arendt, por tanto, en cupiditas o en caritas decidimos sobre nuestra morada, sobre si deseamos pertenecer a este mundo o al mundo por venir, ¿no? En la concupiscencia
el hombre abraza la suerte que le hace perecedero. En la caridad, cuyo objeto es la eternidad, el hombre se transforma en un ser eterno, no perecedero, ¿no? O sea, Cáritas y Cupiditas tienen en común que ambas derivan del aislamiento inherente a la existencia humana y del extrañamiento respecto de todo lo que lo rodea. Como el ser humano se encuentra aislado y separado no solo de Dios, sino también de las demás personas, las cosas e incluso de su mismo yo, requiere del amor a Dios o a lo terrenal para hacer del desierto un mundo compartido con otros, es decir, un hogar, ¿no? ¿En qué se diferencian? Bueno, en principio en sus objetos respectivos. El objeto de deseo de Cupiditas es la vida eterna, mientras que el objeto de deseo de Cáritas es la vida eterna. Perdón, el objeto de deseo de Cupiditas es la vida terrena, creo que lo dije mal, mientras que el objeto de deseo de Cáritas es la vida eterna. En cualquier caso, mediante ellos, Cáritas y Cupiditas, el creyente decide a qué mundo quiere pertenecer, y al ser formas del apetitus, es decir, del deseo o anhelo, buscan trascender la experiencia presente y extenderse hacia el futuro mediante actos de la voluntad. Ese futuro puede ser un futuro terrenal o un futuro supraterrenal, en definitiva, ¿no? Así como Cáritas y Cupiditas tienen en común el hecho de estar enraizados en el apetitus, también presuponen cierta clase de conocimiento previo de lo que se ama, ¿no? Ya que solo se puede amar lo que antes se conoce. Solo que en Cupiditas el ser humano omite recordar el pasado remoto que dio origen a su ser y en su lugar ama al mundo conforme a sus recuerdos terrenales como si constituyera la eternidad en sí misma. Así lo que diferencia a Cáritas y Cupiditas no es solo el objeto de deseo, sino también el tipo de elección. En Cupiditas se ama al mundo sin elección de por medio, dado que el ser humano siempre se enfrenta al mundo al punto de que sea natural amarlo. En cambio, en Cáritas, el creyente elige amar lo que el mundo no puede ofrecer, esto es, Dios y la creación, debido a que el ser humano es capaz de recordar en definitiva, si se remite a su memoria, que él, su ser, digamos, proviene de un ente divino. Entonces, recordando a Dios, podemos amar a la divinidad, ¿no? Dado el carácter temporal de la existencia humana, el amor se experimenta orientado hacia el futuro en el primer caso y hacia el pasado en el segundo. Desde el punto de vista del futuro, amar, Cáritas, es desear o anhelar la vida eterna. Desde el punto de vista del pasado, amar es recordar o rememorar la vida feliz, ¿no? Lo que también tienen en común estas dos formas de amor en el sentido de Cáritas es que conllevan el autodescubrimiento del yo y el descubrimiento de Dios en simultáneo. Solo cuando el creyente es capaz de encontrar a Dios en sí mismo y de encontrarse a sí mismo en Dios puede dejar de vivir alienado en el mundo terrenal, ¿no? Con todo, de acuerdo a Aren, estos dos enfoques considerados por separados, hacia el pasado y hacia el otro, hacia el futuro, no hacen más que orillar el problema del amor al prójimo. En efecto, para el amor, entendido como Cáritas, ¿no? Como anhelo de vida eterna, el prójimo y en general el mundo terrenal terminan ocupando el lugar de una consideración secundaria con respecto al futuro absoluto que se desea, ¿no? El futuro de una vida eterna más allá de la muerte. El amor que dimana del futuro conduce al disfrute de la vida eterna por medio del recto uso de los entes mundanos y se realiza en el mundo terrenal por mor de algo más, a saber, la eternidad divina. Empero, si los seres humanos aman por mor de Dios, entonces no pueden disfrutarse los unos a los otros, sino en todo caso usarse, ¿no? Así, en el amor al prójimo, el creyente usa al prójimo por mor de Dios, ¿no? Ahí tenemos como un primer problema. Pero por otro lado, el amor, entendido como Cáritas, que dimana del pasado, es decir, del recuerdo de la vida en el paraíso, en definitiva, responde a la electio ex mundo, por la cual se elige amar a la creación sin mundo. En este sentido, para este tipo de amor, como recuerdo de la vida feliz, pretérita, el prójimo, el mundo terrenal y hasta el creyente en sí mismo se terminan desdibujando en favor de una única entidad abstracta, la creación. Y si el recuerdo de la vida feliz es la rememoración del amor a Dios, a la creación, entonces el creyente debe amarse a sí mismo y al prójimo como Dios ama a la creación. Esto es, debe olvidarse de las relaciones mundanas, ¿no? Y decíamos que el problema precisamente del amor al prójimo es que el prójimo, el otro, no se nos presenta simplemente como criatura, sino como amigo o enemigo, ¿no? Entonces este sería un segundo inconveniente. Y ya que en el amor a la criatura o a criatura, categorías como amigo o enemigo, pecador, etc., pierden sentido, la existencia del prójimo y de sí mismo también pierden sentido.
De todas formas, la prioridad debe recaer en uno de estos dos tiempos, pasado o futuro, dado que el presente es el menos perdurable de los tres, puesto que carece de espacio para sí mismo, según Agustín, ¿no? Agustín, en definitiva, entiende que la prioridad recae en el futuro debido a su peculiar concepción de la temporalidad, que no corre del pasado hacia el futuro, sino a la inversa, desde el futuro a través del presente hasta el pasado, ¿no? Igualmente, como el deseo de vida eterna se origina en el recuerdo de la vida feliz, porque solo se ama lo que primero se conoce, el futuro absoluto retorna al pasado último. Con todo, el amor al prójimo no puede significar ni el uso del prójimo, ni el olvido de las relaciones mundanas, ¿no? Ya que el problema del amor al prójimo no puede afrontarse únicamente desde la eternidad de la vida eterna o la vida feliz, es menester rescatar la dimensión temporal de las cosas, esto es, la existencia humana en el mundo terrenal, ¿no? Ya no la vida eterna del futuro o del pasado, sino la vida terrenal en tanto que tal. En este sentido advierte Arendt, pero esto no significa que el amor al prójimo no tenga ningún lugar en el pensamiento agustiniano. Por el contrario, lo volveremos a encontrar en un contexto enteramente diferente, como la versión específicamente cristiana y particularmente explícita de la ley natural, prerreligiosa, secular, de no hacer a otros lo que no quisiéramos que nos hicieran a nosotros, ¿no? Para la doctrina cristiana, el carácter problemático del amor al prójimo proviene del hecho de ser una exigencia prerreligiosa, esto es secular, ¿no? Esto es quizás como lo propio de la interpretación arendtiana, ¿no? El amor al prójimo entonces sería como una exigencia que asume el cristianismo, pero que su origen se lo reconoce como secular, ¿no? En cierto modo es la versión cristiana del originario no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti mismo, y brota del mundo histórico, es decir, secular, que los seres humanos constituyen entre sí. Lo problemático del amor al prójimo reside en que el mandato que exige amar a todos los seres humanos como Dios lo hace proviene de un trasfondo secular en donde los seres humanos se enfrentan los unos a los otros como amigos o enemigos. Esto significa que el mandato de amor al prójimo debe combinar la dimensión secular y la dimensión divina de la existencia humana, es decir, tiempo y eternidad. Esta combinación de lo secular y de lo divino se realiza en la fe, a raíz de los dos sentidos distintos que adopta este fenómeno. Por un lado, la fe es experimentada como una actitud individual frente al problema del ser propio. Por otro lado, la fe puede ser considerada implícita en la facticidad de la historia, y en este sentido es coextensivo al género humano como tal, ¿no? En la medida en que la fe cristiana es una creencia independiente de toda verificación, es decir, un acto de confianza, la fe se afirma en aquellos acontecimientos en que Dios traza el plan para sus criaturas y que obliga a la creencia debido a su carácter único, irrepetible e inverificable, ¿no? Así, los acontecimientos históricos fundamentales en que se asienta la fe cristiana son la expulsión de Adán del paraíso y la encarnación de Dios en Jesucristo, ¿no? Esto tiene que ver también con la interpretación que hace Arendt de la concepción histórica de Agustín, ¿no? Para quien los únicos acontecimientos, estrictamente hablando, es decir, hechos irrepetibles, serían la expulsión de Adán del paraíso y la encarnación de Dios en Jesucristo, ¿no? Todo el resto de la historia mundana no es más que una sucesión de hechos que se repiten una y otra vez, ¿no? De acuerdo a Arendt, leyendo a Agustín, ¿no? En efecto, Cristo representa un ideal de bondad y de amor al prójimo que se ofrece a los creyentes como un modelo a imitar e irrepetible, ¿no? Y aun cuando tal ideal desafíe las posibilidades humanas, puede, no obstante, inspirar la actitud individual del creyente preocupado por la salvación de su alma. Sin embargo, la aparición de Cristo entre los seres humanos no hubiese tenido lugar de no ser porque la expulsión de Adán del paraíso, también irrepetible, hizo posible la condición humana pecadora y mortal, y con ello la realidad histórica como tal. Hablando con propiedad, el género humano se origina en Adán y no en Dios, de quien recibe el ser, pero no su condición existencial, ¿no? Podríamos decir que por Dios el ser humano es, pero por Adán es pecador y mortal, ¿no? El pecado original establece la condición existencial del ser humano e instaura una descendencia por generación y no por creación, hermanándolos en el pecado. Y ya me estoy aproximando al cierre de la exposición. El pecado original significa la separación del ser humano con respecto a Dios y su obligada interdependencia, ¿no? En un mundo histórico.
Esta interdependencia produce lazos de amor mutuo entre los seres humanos en razón de su naturaleza común pecadora y mortal. Este es el origen de la cupiditas, es decir, del amor al mundo terrenal que el ser humano siente de por sí como miembro del género humano. Asimismo, estos dos lazos de amor mutuo, basados en la interdependencia, constituyen la fe en común más básica por la cual los seres humanos pueden fundar instituciones en el mundo, constituyendo una ciudad terrena, ¿no? Una civitas terrena, sostenida en cierta creencia o confianza de que nadie hará a los demás lo que no quieran que les hagan a ellos mismos, ¿no? Frente a esto, la revelación de Dios en Cristo, que es quien viene a anunciar en definitiva el mandato de amor al prójimo, ¿no? La enseñanza específicamente cristiana que llega con Cristo a la tierra, presupone en definitiva la expulsión de Adán en el paraíso, ¿no? Frente a esto, frente a la expulsión de Adán en el paraíso, la revelación de Dios en Cristo significa el retorno del ser humano a su fuente divina. Así el mensaje de Jesucristo lleva al creyente a ponerse en presencia de Dios, coram Deo esse, rompiendo las ataduras con el mundo. Como la salvación del alma depende de la conducta del individuo, esto es de su victoria sobre Cupiditas, la tarea del creyente no consiste únicamente en elevarse sobre el mundo terrenal, sino también en combatirlo, ¿no? En efecto, con la llegada de Cristo, la ciudad terrena es abolida como tal, pero a la vez el creyente es llamado al combate contra ella, pues el creyente no puede actuar por sí solo, separatus, sino solo con otros o contra otros, ¿no? Como se ve, la fe en Cristo por la cual el individuo se eleva hacia la eternidad se basa en una fe en común todavía más básica como factum histórico, lleva al género humano que como factum histórico lleva al género humano a sentir la necesidad de confiar, ¿no? Así, el amor al prójimo puede combinar la dimensión secular y la dimensión divina de la existencia humana. Debido a que el amor al prójimo implica amar al ser humano tal como Dios ama a su creación, al tiempo que presupone el reconocimiento de la naturaleza igualmente pecadora y mortal de cada miembro del género humano, el creyente puede amar al prójimo como criatura y enfrentarse a él como enemigo o pecador, ¿no? Comenta Arendt, el prójimo aparece siempre, sea como alguien en quien Dios ha obrado ya por la gracia y que por nosotros es, por tanto, ocasión no solo de amor, sino de homenaje a la gracia, sea como alguien atrapado aún en el pecado. En este segundo supuesto, el prójimo es el signo del peligro que nos ronda, a la vez que el recordatorio de nuestro pasado, ¿no? En suma, y con esto concluyo, el pecado original funda la civitas terrena, ¿no? De acuerdo a la lectura arentiana de Agustín, así como la resurrección de Cristo anuncia la civitas Dei. No obstante, la ciudad terrena es anterior a la ciudad de Dios, así como la igualdad en el pecado que se adquiere por nacimiento, o sea, sin elección, es anterior a la igualdad en la gracia de Dios que se adquiere por elección e imitación. Con todo, el amor al prójimo posee un curioso carácter paradójico debido al doble origen, secular y divino, del ser humano como tal. El amor al prójimo es de origen secular y al mismo tiempo significa la abolición de lo secular. En este sentido, la relación entre la ciudad terrena y la ciudad de Dios, que implica el amor al prójimo, no es sólo de presupuesto o anterioridad, sino también de conflicto irresoluble entre lo divino y lo secular. La civitas Dei no solo presupone las civitas terrenas, sino que necesita combatirla y abolirla. En última instancia, en el amor al prójimo, el creyente ama y combate al prójimo por igual. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Cruz Montesino. Y ahora pasamos a la última publicación de esta mesa, que va a ser de Marconi Felipe Becerra de Lima, que es doctorando en Ciencias de la Religión, maestro de Filosofía por la Universidad Católica de Pernambuco. Es especialista en enseñanza de filosofía, de docencia, enseñanza de letras portugués, ciencias de la religión, graduado en letras inglés, graduado en teología y participa desde 2018 en el grupo de estudios en filosofía medieval con la orientación del profesor Marcos Morantú. La ponencia se titula Neucitatas Tipologias de Adao, en 27 no texto 2, 28-33, la obra de Gratia Christi, de Peccato Originali, de Santo Agustinio. Y bueno, Marcone Felipe Becerra de Lima, te escuchamos.
Meus queridos, boa tarde. Quero inicialmente agradecer, né, por mais essa oportunidade. O ano passado tivemos também a graça de poder estar interagindo, né, nesse singular trabalho de pesquisa, né. Desde já queremos agradecer e, inicialmente, este trabalho faz parte de nossa pesquisa de doutoramento financiada pela CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, da Universidade Católica de Pernambuco, Brasil. O meu orientador dessa pesquisa é o professor José Tadeu Batista de Souza, e como foi mencionado, a nossa temática trabalha a hermenêutica das tipologias de Adão e Melquisedeque, no livro 2, do capítulo 28, parágrafo 33, da obra A Graça de Cristo e o Pecado Original de Santo Agostinho. Iniciando a introdução. A tipologia é uma área de estudo da hermenêutica onde é feito o uso do método histórico-gramatical, isto é, o princípio de interpretação literal ou textual de forma sistemática. Assim, Santo Agostinho, que foi um exímio intérprete, explica que, abre aspas, entender um termo figurado como se fosse dito em sentido próprio é pensar de modo carnal, fecha aspas, pois o sentido figurado é o que as palavras assumem em determinados usos textuais. Entretanto, ele também realça que, abre aspas, com efeito, o homem que segue só a letra toma como próprias as expressões metafóricas e nem sabe dar a significação verdadeira ao que está escrito com palavras próprias, fecha aspas. Nessa teorização, dois conceitos são imprescindíveis. 2 pontos. O de símbolo, que é o emprego de algum objeto material para evocar uma conceituação no aspecto literal, espiritual ou moral, pois o símbolo é considerado um sinal representativo. O outro conceito é o de tipo, que é a representação futura na esfera espiritual por meio de combinações, pessoas ou coisas no mundo material que tenham com elas certa correspondência de analogia ou mesmo de contraste. Portanto, o tipo aponta essencialmente para o futuro, pois sempre precede historicamente o seu antítipo, enquanto o símbolo pode não o fazer, visto que pode preceder, coexistir ou vir depois daquilo que ele simboliza. Como exemplo, tem-se a pomba como símbolo do Espírito Santo, que continua existindo mesmo depois da descida da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Portanto, nesse estudo, mostrar-se-á como Santo Agostinho tipifica os personagens de Adão e Melquisedeque e seu antítipo, a pessoa de Cristo, na obra A Graça de Cristo e o Pecado Original. Terminando a introdução, iremos adentrar agora na argumentação agostiniana. Acerca do primeiro tipo, Adão, Santo Agostinho desenvolverá sua argumentação, principalmente a partir dos textos paulinos, abre aspas, explanação dos postulados da verdadeira fé. A fé consiste, propriamente, na relação de dois homens. Pelo primeiro, fomos feitos escravos do pecado. Pelo segundo, somos resgatados do pecado. Por um, fomos precipitados na morte. Pelo outro, somos libertados para a vida. Aquele nos levou à perdição, fazendo sua vontade, e não a daquele que o criou. Este nos salva, fazendo não a sua, mas a vontade daquele que o enviou. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34, Agostinho cita, e o capítulo 5 e o versículo 30, ainda do Evangelho joanino. Portanto, na relação destes dois homens, consiste propriamente a fé cristã.
Um é Deus e o único mediador de Deus e dos homens, o homem Cristo Jesus. Porque não há sob o céu outro nome dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos. E dele Deus fez o centro da fé para todos, ressuscitando dos mortos. Portanto, a fé cristã não duvida de que, sem esta fé, ou seja, sem a fé no único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus, sem a fé, digo eu, na ressurreição, a qual Deus estabeleceu para todos, e não pode ser objeto de fé verdadeira sem sua encarnação e morte. Sem a fé, portanto, na encarnação, morte e ressurreição de Cristo, nem os antigos justos, para que fossem justos, se purificariam de seus pecados e se justificariam pela graça de Deus. A mesma purificação e justificação não puderam alcançar tanto os justos mencionados na Santa Escritura, como os não lembrados, mas sem dúvida existiram ou antes do dilúvio, ou depois, até a entrega da lei, ou no tempo da vigência da lei, não somente com relação aos filhos de Israel, mas foram os profetas, mas também aos de outros povos, como foi Jó. Seu coração purificava-se pela fé no mediador e difundia-se neles a caridade pelo Espírito Santo, Romanos 5:5, que sopra onde quer, João 3:6, e não de acordo com os merecimentos, pois ele é a origem dos merecimentos. A graça de Deus não será graça de forma alguma se não for totalmente gratuita. Fecha aspas. Segundo Agostinho, uma vez que Adão, o primeiro homem, foi o representante simbólico da humanidade, o resultado de sua desobediência passou a todos os homens: escravidão, morte. Entretanto, Jesus Cristo, o último Adão, representa pela fé o resgate e a vida. Agostinho explica nessa relação que há na encarnação de Cristo o aspecto retroativo, porque, abre aspas, sem a fé, portanto, na encarnação, morte e ressurreição de Cristo, nem os antigos justos, para que fossem justos, se purificariam de seus pecados e se justificariam pela graça de Deus. Assim, os homens que vivem antes da lei mosaica estavam condicionados à fé na mediação de Jesus. Logo, os justos, mesmo antes da encarnação do Verbo, morte e ressurreição, sempre existiram. A diferença é o nível de revelação e questão temporal da vinda de Jesus à Terra, segundo o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 4 e versículo 4, que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, ou seja, nesse primeiro ponto, qual é o argumento principal de Agostinho? Agostinho, a partir do embate contra Pelágio, ele vai dizer que a salvação pela graça não está apenas no aspecto da encarnação do Verbo, ou seja, apenas no Novo Testamento. Agostinho vai dizer que desde Adão, todos aqueles que acreditaram pela fé na promessa que Deus havia feito em Gênesis 3:15, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, Agostinho mostra que a salvação sempre é pela graça. Ele vai mostrar também, tomando por base as cartas paulinas, que o propósito da lei, de uma forma geral, era apontar para Cristo, mas a lei não tinha o poder soteriológico, ou seja, o poder salvífico. Ainda na argumentação agostiniana, Agostinho vai mencionar o seguinte: de fato, a morte reinou de Adão até Moisés, Romanos 7,14, porque não a pôde vencer nem a lei dada por Moisés, pois não se deu uma lei que pudesse difundir a vida, mas uma lei que deveria mostrar que os mortos, para os quais a graça seria necessária para infundir a vida, não somente foram jogados ao chão pela propagação e o domínio do pecado, mas também subjugados
pela prevaricação acrescentada pela própria lei. Contudo, a lei não foi dada para a ruína daquele que compreendesse seu plano da misericórdia de Deus, mas para que o destinado ao suplício pelo reinado da morte e também descoberto a si mesmo pela violação da lei, procurasse a ajuda de Deus, a fim de que onde avultou o pecado, superabundasse a graça. Romanos 5:20. A única capaz de libertar do corpo desta morte, conforme Romanos capítulo 7, dos versículos 24 ao 25, fecha aspas. A lei, conforme a interpretação de Agostinho, não pôde vencer a morte, mas serviu para indicar a superabundância da graça. Assim, ela foi não dada para a ruína, mas para que o homem procurasse a ajuda de Deus. Dessa forma, argumenta o doutor da graça. Agora, nós iremos adentrar no argumento de Agostinho, voltado para Melquisedeque. Observe que Adão é justamente o primeiro homem, e ele foi anterior à lei, e Melquisedeque também é anterior à lei. Aí as pessoas poderiam perguntar, como era a salvação no Antigo Testamento? Já que Pelágio, ele tenta dividir as épocas no âmbito soteriológico, ele tenta dividir que de Adão até Moisés, o homem era salvo pela natureza, ou pela consciência, de Moisés até a vinda de Cristo, ou seja, no período da lei, o homem era salvo pela lei e depois pela graça. É por isso que Agostinho vai contra-argumentar essa tese pelagiana, mostrando a importância do argumento acerca de Adão, que aponta para Cristo, e o sacerdócio de Melquisedeque. Agora, faremos a citação de Agostinho sobre a comprovação do mesmo pelo testemunho de Melquisedeque. Cristo é mediador de todos os que morreram em Adão, né, Melquisedeque. Aí vamos aqui abrir aspas. Melquisedeque, ao abençoar Abraão, Gênesis 14, do 18 ao 20, deu um testemunho muito do conhecimento dos fiéis cristãos acerca dessa carne e desse sangue, de tal modo que muito tempo depois era afirmado de Cristo nos Salmos, mas ainda não se dera a era, portanto, coisa do futuro. Essa afirmação representava a fé que é a mesma de nossos pais e a nossa. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, Salmo 110, verso 4. Portanto, os que em Adão encontraram a morte, por isso Cristo os beneficia, porque é mediador para a vida. Não mediador pelo fato de ser igual ao Pai, visto que, sob esse aspecto, dista tanto de nós quanto do Pai. E como pode haver mediação havendo tanta distância? Por isso o apóstolo não disse um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, mas o homem, Cristo Jesus. 1 Timóteo 2,5. É mediador porque é homem, inferior ao Pai por estar mais próximo de nós, superior a nós por estar mais próximo de Deus. Isso mesmo expressa mais claramente deste modo: inferior ao Pai na forma de servo, superior a nós porque é livre da mancha do pecado. Então, ou seja, Agostinho, citando o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 2, ele mostra que, devido ao verbo encarnar-se, ele torna-se servo. Nesse sentido, era necessário, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, logo, Jesus precisou encarnar-se no que diz respeito à salvação da humanidade, como aponta tipologicamente Adão para Cristo. Entretanto, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, o que é que Agostinho diz? Ele mesmo encarnando, não deixa a sua essência divina. O conceito de esvaziamento em Cristo não é deixar de ser o que ele é, mas é agregar à natureza divina uma natureza que ele não possuía antes, que era na eternidade. É por isso que o Agostinho cita o apóstolo Paulo, né, na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Abraão é anterior a Levi, cuja linhagem procederam todos os sacerdotes. E o sacerdócio de Melquisedeque foi anterior ao sacerdócio da tribo de Levi.
Na lei mosaica, exclusivamente os filhos de Levi receberam o sacerdócio. Abre aspas, a lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo número 5. Assim, podiam tomar o dízimo. Porém, Melquisedeque, que não pertenceu àquela genealogia, tomou o dízimo de Abraão e o abençoou. E, abre aspas, este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e o abençoou, aquele que tinha as promessas, sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Fecha aspas, Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 7, os versículos 6 e 7. Isso significa que Melquisedeque é superior a Abraão, portanto, seu sacerdócio configura-se superior ao de Arão. Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, e Melquisedeque o abençoou, fato que determina tal superioridade. Os sacerdotes eram intermediários entre o povo e Deus, e o sacerdócio de Jesus é o único e suficiente, uma vez que não há mais necessidade de sacrifícios, pois ele ofereceu-se a si mesmo uma vez como sacrifício, abre aspas, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Carta aos Hebreus, capítulo 7 e o versículo 27. Dessa forma, o argumento agostiniano volta-se ao sentido do sacerdócio eterno de Cristo, abre aspas. Portanto, os que em Adão encontraram a morte, por isso Cristo os beneficia, porque é mediador para a vida, fecha aspas. Ou seja, se Adão é o representante da humanidade e Cristo é o último Adão, logo representa também a raça humana, entretanto, para a vida. A mediação de Cristo é a única e plena por ser divino e humano, sendo esse processo aplicado pela fé. Então, ou seja, meus queridos, o que é que isso significa? Eu mostrei para vocês, né, a partir do argumento do livro A Graça de Cristo e o Pecado Original, que nesse embate com Pelágio, Agostinho mostra que, desde o primeiro homem, que é Adão, até o último homem que, pela fé, acreditar no sacrifício de Cristo, ou seja, e está implícito também, não só acreditar, mas acreditar colocando em prática os ensinamentos, o novo nascimento. Lá em João capítulo 3, Jesus conversando com Nicodemos, que era um homem religioso. Ele era um príncipe na sinagoga, ensinava, mas Jesus na conversa com ele vai dizer assim, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. E que novo nascimento é esse, meus queridos? Já que nós estamos no aspecto teórico, nós também estamos em uma ética, em uma aplicabilidade, em uma prática de vida. Não é apenas o conhecer, mas o praticar aquilo que se conhece. Logo, quando nós ouvimos o Evangelho, nós estamos aqui porque nós somos criaturas. Se somos criaturas, somos dependentes. Então, a maior prova, né, do amor de Jesus para conosco é ele se transformar em o último Adão, conforme a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e na representatividade em Romanos 5, como nós fizemos aqui menção, e todo ser humano, Jesus, o seu corpo, a sua carne, representa toda a raça que foi, quando eu digo raça, etnia, no âmbito, não etnia no sentido de países, não no sentido de raça nesse contexto, mas na raça da natureza adâmica. Se o primeiro Adão trouxe o pecado e o pecado gerou a morte, Cristo, ele é superior à ação do primeiro. Por quê? Agostinho vai citar o apóstolo Paulo e vai dizer, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo. Amém, meus queridos. Quero agradecer o nosso tempo, um forte abraço. Bueno, muchas gracias, Marcone, Felipe Becerra de Lima. Y tenemos
unos 15 minutos para el intercambio, así que estaría bueno que sean, en todo caso, preguntas y respuestas breves para que pueda haber unas cuantas, pueden ser por el chat, en el espacio de preguntas y respuestas, o entre quienes están en el webinar, pueden levantar la mano y hacer sus preguntas o comentarios o lo que les parezca. Bueno, no hay preguntas, no hay comentarios. Bueno, Bien, pues yo por ahí. Ah, perdón. sí, adelante, Marco, sí. No, podría hacer una pregunta a Einer sobre su trabajo. No sé si puede desarrollar un poquito más, que me resultó interesante, em, el vínculo entre verdad, música, estética, en relación a otras preocupaciones agustinianas, ¿no? Como la vida eterna y demás. No sé si lo pude explorar o no y si lo puede comentar. Para Einer, ¿verdad? Ahí está. Eh, para, para Agustín, pues en realidad uno de los conceptos que son importantes para Agustín, tanto pienso que para explicar las artes liberales, para explicar su idea incluso de idea de comunidad religiosa para Agustín, es bastante importante el concepto de unidad para él, porque, porque él utiliza, por ejemplo, en conceptos de la armonía, de la belleza, usa los conceptos conceptos cuantitativos, le llaman los especialistas, de la relación de la parte con el todo. Y luego en el ámbito de la música, dice que cuando hay ritmos, el ritmo es el objeto de los sentidos, pero, pero la razón comparte una especie de deleite entre los sentidos y ella cuando la razón capta la unidad. Entonces dice, una cosa va a ser muy bonita o bella en cuanto que se aproxime a la unidad. Una pieza de música es bonita no por la serie de ritmos que hay, sino porque tiene una armonía, pero esa armonía comprende también a una unidad. Entonces dice, pero estas bellezas que hay aquí, que nosotros experimentamos, son simplemente como el reflejo de algo superior, porque tiene un texto muy interesante en las Confesiones, pero no me acuerdo exactamente la referencia, pero es muy poético cuando dice, yo le preguntaba a la realidad, dice, le preguntaba a la naturaleza, ¿ustedes son mi Dios? Le pregunté luego al hombre mismo, le pregunté, ¿quién es mi Dios? Ustedes son mi Dios, el aire será mi Dios. Y dice, todas ellas me decían, nosotros no somos tu Dios, tienes que buscarlo en otro lado. Entonces dice, mi pregunta era mi mirada y su respuesta era su belleza. Entonces para él, la belleza que nosotros contemplamos en la realidad es como el reflejo de una belleza superior y de aquí que, que en la Edad Media me parece que utilizan al Dios como un ser matemático. En todo caso, el que hizo el universo tendría que haber sido una persona matemática para hacer los ritmos, para hacer la belleza, pero él dice también que nosotros estamos capacitados en nuestro interior con unos números eternos. Por eso es que nosotros también entendemos las matemáticas y entendemos la belleza, porque interiormente estamos capacitados y él lo relaciona con la imagen del creador, ¿no? Entonces, como un destello que está en nosotros, pero que también hay unos números judiciales. Por eso nosotros, dice, podemos juzgar que algo está bonito porque está de acuerdo
con lo que nosotros. Entonces, para él hay una belleza tanto exterior como interior. En cuanto hay un acuerdo entre ese objeto y el sujeto, y dice, hay un deleite, porque nosotros cautamos una unidad, y eso, ese que es uno, puede ser compartido con otros, porque estamos hechos a imagen y semejanza. No sé si está respondida su... Sí, perfecto, clarísimo, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna pregunta? Puede ser en el chat, puede ser en el espacio de preguntas y respuestas, o haciéndola nomás quienes están en el webinar. Bueno, si no tenemos más preguntas ni comentarios, podemos cerrar esta sesión. Recordarles que en la sala 2, que es esta en la que estamos, bueno, ahora vamos a hacer un corte de más de media hora hasta las 13:30, cuando va a estar la mesa de Escolástica Colonialis, que bueno, va a estar coordinada por Cecilia Lertola. Celina, perdón, Cecilia Lertola, no sé, estaba pensando justo en que Cecilia que estaba hablando. Y bueno, y vamos a seguir, y bueno, más adelante seguimos con el resto del colectivo. Muchas gracias a todos por participar.